Nunca imaginé que mudarme a aquel viejo edificio sería el comienzo de la pesadilla más aterradora de mi vida. Me llamo Sara, y soy periodista, una profesión que siempre me ha llevado a lugares oscuros en busca de la verdad. Pero nada me había preparado para lo que descubriría en ese lugar. Todo comenzó el día que me mudé, buscando un nuevo comienzo después de una ruptura amorosa que me dejó devastada. Quería un espacio tranquilo donde pudiera sanar, pero lo que encontré fue algo mucho más siniestro. El edificio era antiguo, con muros de ladrillo que parecían ocultar secretos. Los pasillos estaban siempre en penumbra, y el crujido de las maderas bajo mis pies se mezclaba con un silencio incómodo. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, un producto de mi mente aún afectada por la tristeza. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no estaba sola en mi piso, que alguien, o algo, estaba conmigo. Los primeros días transcurrieron sin mayores incidentes. Me dediqué a organizar mi nuevo hogar, a intentar poner orden en mi vida. Pero, por las noches, el ambiente cambiaba. Comencé a escuchar ruidos en las paredes, susurros que parecían provenir del interior mismo del edificio. Al principio, los ignoré, pensando que eran solo ruidos normales de una construcción antigua. Sin embargo, esos susurros se volvieron más intensos, más definidos, como si alguien intentara comunicarse conmigo desde el otro lado. Una noche, al regresar del trabajo, encontré la puerta de mi apartamento entreabierta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me armé de valor y entré. No había señales de que alguien hubiese forzado la entrada, y nada parecía estar fuera de lugar. Aún así, algo en el ambiente me hizo sentir que no estaba sola. Recorrí las habitaciones, encendiendo todas las luces a mi paso, pero no encontré a nadie. Intenté convencerme de que había dejado la puerta mal cerrada, pero la sensación de ser observada no desapareció. Los días siguientes, esa presencia se hizo más palpable. Sombras que se movían en el rabillo de mi ojo, ruidos que provenían de lugares donde no debería haber nada. Empecé a investigar sobre el edificio, a buscar alguna explicación racional para lo que estaba sucediendo. Descubrí que había sido construido en el siglo XIX y que, a lo largo de los años, había sido testigo de varias tragedias. Asesinatos, suicidios, desapariciones sin resolver, todos estos eventos parecían haber dejado una huella en el lugar. Mi instinto periodístico se activó, y empecé a indagar más profundamente. Pregunté a los vecinos, pero la mayoría evitaba hablar del pasado del edificio, como si temieran revivir viejos fantasmas. Solo una anciana en el segundo piso, la señora Morales, aceptó hablar conmigo. Ella me contó sobre un hombre que había vivido allí hace décadas, un recluso que se dedicaba a practicar rituales oscuros en su apartamento. Nadie sabe qué fue de él, dijo con un temblor en la voz. Un día simplemente desapareció, pero desde entonces, el edificio no ha sido el mismo. Una noche, decidí enfrentar mis miedos y explorar el sótano del edificio. Siempre había sentido una energía extraña provenir de allí, una sensación de pesadez que me hacía evitarlo. Armada con una linterna y mi grabadora, bajé las escaleras chirriantes hasta llegar a la puerta del sótano. Al abrirla, un hedor a humedad y algo más, algo indescriptible, me golpeó. El sótano estaba lleno de cajas viejas, muebles cubiertos de polvo, y objetos que parecían pertenecer a otras épocas. Mientras caminaba entre las sombras, vi algo que me heló la sangre. En una de las paredes, había símbolos extraños grabados en la piedra, idénticos a los que había visto en uno de los libros sobre ocultismo que había consultado para mi investigación. Sentí una presencia detrás de mí, una respiración fría que me hizo girar en seco. Pero no había nadie. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba encenderla de nuevo, pero fue en vano. En la oscuridad total, escuché los susurros, más fuertes que nunca, formando palabras que no entendía, pero cuyo tono era amenazante. Algo se movió en la penumbra, algo que no podía ver, pero que sentía acercarse. Salí corriendo del sótano, sin mirar atrás, sintiendo que algo o alguien me perseguía. Al llegar a mi apartamento, cerré la puerta con llave, temblando y sin poder explicar lo que había vivido.
Después de esa noche, supe que tenía que irme. El edificio no era seguro, y lo que sea que habitara en él no me dejaría en paz. Comencé a empacar mis cosas con urgencia, decidida a dejar atrás ese lugar y todo lo que había experimentado. Pero justo cuando estaba a punto de irme, encontré un viejo cuaderno en uno de los cajones de mi escritorio, uno que no recordaba haber visto antes. Al abrirlo, descubrí que pertenecía al hombre del que la señora Morales me había hablado. Sus páginas estaban llenas de notas sobre rituales, invocaciones y lo que parecía ser un diario personal. Lo último que escribió me dejó helada. He logrado comunicarme con el otro lado. Ellos están aquí, siempre han estado. Ahora, ella también lo sabe, y no la dejarán ir. Cerré el cuaderno de golpe, sintiendo como la oscuridad se cernía sobre mí. Al mirar por la ventana, vi mi reflejo, pero algo no estaba bien. Mis ojos, normalmente castaños, ahora eran negros como la noche. El cuaderno cayó de mis manos, y con él, mi esperanza de escapar. Lo que sea que habitaba en ese edificio ya no estaba solo en las sombras, ahora vivía dentro de mí. Con la última chispa de voluntad, tomé la decisión de no dejar que me controlara. Escribo esto como un último testimonio, una advertencia para cualquiera que encuentre este lugar. Si estás leyendo esto, por favor, aléjate de aquí. El edificio no es solo un lugar, es un ser que se alimenta del miedo, y ahora, yo soy parte de él. No hay escape. Hace algunos meses, me mudé a un vecindario tranquilo, de esos que parecen congelados en el tiempo. Las casas eran grandes, con jardines bien cuidados y calles arboladas que daban una sensación de paz. Era exactamente lo que necesitaba para escapar del caos de la ciudad. Al principio, todo parecía perfecto. Mis vecinos eran amables, las mañanas eran tranquilas, y finalmente sentí que había encontrado un lugar donde podría descansar mi mente. Pero había una casa que se destacaba en todo el vecindario. No era solo que estuviera abandonada y deteriorada, sino que también tenía un aire de misterio, como si su historia estuviera impregnada en sus muros. Al principio, intenté ignorar la curiosidad que sentía hacia esa casa. Después de todo, la mayoría de los vecinos evitaban hablar de ella. Pero con el tiempo, esa curiosidad se convirtió en una necesidad incontrolable de saber qué había pasado allí. Fue entonces cuando comenzaron las noches sin dormir, los ruidos extraños y las sombras que parecían moverse dentro de la casa. Una noche, el insomnio me ganó la batalla, así que decidí salir a dar un paseo. Eran cerca de las 3 de la madrugada, la hora en la que, según dicen, el velo entre nuestro mundo y el de los espíritus es más delgado. Caminé por las calles desiertas, dejando que la brisa nocturna despejara mi mente. Al pasar frente a la casa abandonada, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en ella que esa noche parecía llamarme, invitándome a entrar. Sin pensarlo demasiado, empujé la oxidada puerta del jardín, que se abrió con un chirrido agudo. Avancé lentamente, sintiendo como cada paso resonaba en la oscuridad. El jardín estaba lleno de malas hierbas y plantas crecidas, lo que dificultaba el paso. Finalmente, llegué a la entrada principal. La puerta, vieja y desgastada, estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así intencionalmente. Entré. El olor a humedad y madera podrida me golpeó de inmediato. La oscuridad era casi total, solo rota por un débil rayo de luna que se colaba por una ventana rota. Mis ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la penumbra, y cuando lo hicieron, pude ver que el interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Parecía que nadie había puesto un pie allí en años. Mientras avanzaba por el pasillo principal, noté que las paredes estaban llenas de manchas de humedad, y que el papel pintado se estaba despegando en grandes pedazos. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración y los latidos de mi corazón, que se aceleraban con cada paso que daba. Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba entrever una tenue luz parpadeante. Me acerqué con cautela, sintiendo como la tensión crecía en mi pecho.
cuando empujé la puerta, lo que vi me dejó helado. Era una habitación pequeña, iluminada solo por la luz de una vela que se consumía en una esquina. En el centro de la habitación, sobre una vieja mesa de madera, había un cuaderno, un lápiz y una fotografía enmarcada. La fotografía mostraba a una familia, una mujer joven y un hombre, ambos sonrientes, y un niño pequeño que parecía estar feliz en sus brazos. La imagen estaba desgastada, como si hubiera pasado demasiado tiempo expuesta al sol. Lo extraño era que el rostro del niño estaba tachado con tinta negra, como si alguien hubiera querido borrarlo de la memoria. Tomé el cuaderno con manos temblorosas y lo abrí. Las páginas estaban llenas de notas desordenadas, algunas escritas con tanta furia que habían rasgado el papel. La mayoría de las notas eran incoherentes, pero había una que se repetía una y otra vez: nunca debimos habernos mudado aquí. Algo está mal en esta casa. Él lo sabe. Él nunca nos dejará en paz. De repente, sentí que no estaba solo. Un frío intenso recorrió la habitación, y una presencia invisible me rodeó. La vela comenzó a parpadear violentamente, y las sombras en las paredes parecían cobrar vida. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, apenas audible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Vete, antes de que sea demasiado tarde. Mi instinto de supervivencia se activó, y sin pensarlo, corrí hacia la salida. Mientras lo hacía, sentí que algo me perseguía, algo que no podía ver, pero que podía sentir acercándose cada vez más. Salí de la casa a toda prisa, sin detenerme hasta llegar a mi propia puerta. Solo entonces me atreví a mirar atrás, esperando ver alguna figura o sombra en la entrada de la casa. Pero no había nada. Solo el silencio de la noche y la casa abandonada, como si nada hubiera ocurrido. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la casa, la fotografía y las notas se repetían una y otra vez en mi mente. Sentía que había desatado algo al entrar allí, algo que no debía haber perturbado. Al día siguiente, intenté hablar con algunos vecinos sobre la casa, pero todos evitaban el tema, cambiando la conversación o simplemente diciendo que no sabían nada. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Descubrí que la casa había pertenecido a la familia de la fotografía. Se habían mudado allí hace más de 20 años, pero poco después, comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Ruidos inexplicables, sombras que se movían por las habitaciones y una sensación constante de ser observados. Finalmente, la familia decidió irse, pero el hijo pequeño desapareció misteriosamente la noche antes de la mudanza. Nunca se encontró su cuerpo, y la familia, devastada, abandonó la casa para siempre. Lo que no sabía era que la casa había sido construida sobre un terreno maldito. Décadas antes, un hombre había sido asesinado allí en un ritual oscuro, y su espíritu nunca encontró descanso. Desde entonces, cualquier familia que se mudaba a la casa experimentaba las mismas pesadillas. Pero lo que más me aterrorizaba era la idea de que, al entrar en esa casa, había atraído su atención. Y ahora, no iba a dejarme en paz. Las noches siguientes fueron un infierno. Los ruidos que antes había escuchado solo dentro de la casa abandonada ahora se manifestaban en mi propio hogar. Las sombras en las esquinas parecían moverse cuando no estaba mirando, y cada vez que me acostaba, sentía que alguien me observaba desde la oscuridad. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero sabía que no era así. Una noche, mientras dormía, sentí una presión en mi pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. Abrí los ojos, pero no pude moverme. En la penumbra, vi una figura oscura en el rincón de la habitación, observándome con ojos que brillaban con una malicia indescriptible. Traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Estaba completamente paralizado por el terror. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, y sentí que mi vida estaba a punto de terminar. Fue entonces cuando escuché el susurro de nuevo, más fuerte y más claro que nunca: te dije que te fueras. Ahora es demasiado tarde. En ese momento, la presión en mi pecho desapareció, y la figura se desvaneció en el aire. Pude moverme de nuevo,
pero el miedo no me dejó dormir el resto de la noche. Al amanecer, tomé una decisión. Debía abandonar el vecindario, dejar atrás todo lo que había conocido, y huir de esa presencia que me acechaba. Pero en el fondo de mi mente, sabía que no importaba a dónde fuera. Había desatado algo que nunca me dejaría en paz. Así que aquí estoy, escribiendo estas palabras, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, entienda mi historia. Si alguna vez encuentras una casa como la que describo, con una historia que todos parecen evitar, te lo suplico, no entres. Porque una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. Me llamo Andrés, y siempre he sido un hombre de ciencia, un ingeniero que prefiere los números y las fórmulas a lo inexplicable. Mi esposa, María, es la razón por la que aún conservo una pizca de lo que podríamos llamar sensibilidad o, quizás, simple humanidad. Cuando encontramos aquel edificio antiguo en el centro de la ciudad, parecía una oportunidad perfecta para un nuevo comienzo. Ambos estábamos luchando por rescatar nuestro matrimonio de las sombras de la rutina y las heridas pasadas. Este lugar, con su imponente fachada neoclásica y sus historias de siglos de antigüedad, parecía ofrecer esa chispa que necesitábamos. La primera vez que cruzamos el umbral, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. El pasillo estaba cubierto por una alfombra desgastada y polvorienta, con paredes adornadas por papel tapiz descolorido que mostraba los signos del tiempo. Sin embargo, era fácil ignorar esos detalles, la promesa de un nuevo comienzo eclipsaba cualquier señal de advertencia. Los primeros días fueron tranquilos, demasiado tranquilos. María estaba ocupada decorando nuestro nuevo hogar, tratando de darle un toque moderno sin perder el carácter clásico del lugar. Yo, por otro lado, pasaba mis noches revisando viejos planos del edificio, fascinado por su compleja estructura y la historia que parecía estar oculta entre sus muros. Fue una noche, alrededor de la medianoche, cuando noté algo extraño. Escuché un ruido, un suave crujido como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de madera en el pasillo. Al principio, lo atribuí a la edad del edificio, pero la curiosidad pudo más, y decidí investigar. Al salir al pasillo, el aire se sentía diferente, más pesado. Las sombras parecían alargarse de manera antinatural, y aunque estaba solo, sentía la presencia de alguien más. De repente, el ruido cesó, y una puerta al final del pasillo se cerró de golpe. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a acercarme. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada con llave, una habitación que, según los planos, no debería existir. No pude dejar de pensar en esa habitación. Cada noche, escuchaba el mismo ruido, y cada noche la puerta se cerraba antes de que pudiera alcanzarla. María comenzó a notar mi inquietud. Sus noches se volvían más largas, y sus sueños, más perturbadores. Empezó a hablar de sombras que veía en los espejos y de una sensación de frío que se colaba bajo las puertas. Una noche, decidí que tenía que abrir esa puerta. Con una linterna en mano y un par de herramientas, me acerqué decidido a desentrañar el misterio. Forcé la cerradura, y al fin, la puerta cedió. Dentro, el aire era helado, y un olor a humedad y algo más, algo rancio, llenó mis pulmones. En el centro de la habitación, un viejo baúl descansaba cubierto de polvo. El silencio era tan denso que mis propios latidos resonaban como tambores en mis oídos. Al abrir el baúl, descubrí algo que me heló la sangre, un diario. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras estaban escritas con una claridad aterradora. Era la historia de un hombre, un inquilino que había vivido allí hace más de 100 años. Sus palabras contaban cómo había sido consumido por la soledad y la desesperación, hasta que decidió acabar con su vida en esa misma habitación. Pero su espíritu no encontró paz, que estaba atrapado, condenado a vagar por el edificio. De repente, las páginas comenzaron a moverse solas, pasando una tras otra, hasta llegar a la última entrada. No estoy solo, decía. Él está aquí, con nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y, al alzar la vista, vi una figura en la esquina de la habitación, un hombre de rostro demacrado y ojos vacíos, observándome. Retrocedí, tropezando con el baúl, y caí al suelo. La figura comenzó a avanzar hacia mí,
sus movimientos lentos pero implacables. Traté de levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror. De repente, una mano fría como el hielo tocó mi hombro, y el mundo se oscureció. Desperté en mi cama, con María a mi lado. Todo había sido un sueño, o eso quise creer. Pero al girarme, vi marcas en mi hombro, como si alguien hubiera clavado sus dedos en mi piel. María me miró con preocupación, y supe que ella también había visto algo. Desde esa noche, el edificio nunca fue el mismo. Los ruidos continuaron, las sombras crecieron, y la sensación de que no estábamos solos se convirtió en una certeza. Decidimos dejar el lugar, pero mientras cerrábamos la puerta por última vez, escuché un susurro, apenas audible, pero inconfundible: no se vayan. Al mirar hacia atrás, vi la figura una vez más, observándonos desde la ventana, con una sonrisa macabra en su rostro. Nos fuimos, pero el miedo nunca nos abandonó. Esa presencia, ese inquilino fantasma, seguía con nosotros, donde quiera que fuéramos. Y en las noches más oscuras, cuando el silencio se hace insoportable, puedo sentir sus ojos sobre mí, recordándome que algunos secretos no deben ser desenterrados. Nunca había imaginado que una excursión a una cabaña en el bosque sería el inicio de una pesadilla. Mi nombre es Claudia Martínez, tengo 28 años y mi vida ha estado marcada por la curiosidad por lo desconocido. Desde pequeña, crecí escuchando historias de lo inexplicable que me mantenían despierta por las noches. Pero nunca pensé que alguna de esas leyendas me alcanzaría. La cabaña estaba ubicada en lo profundo del bosque de Pinewood, un lugar que mi grupo y yo elegimos para escapar de la rutina. Habíamos encontrado la cabaña en una página web de alquileres, con fotos que mostraban un lugar acogedor, aunque algo anticuado. Parecía perfecta para un fin de semana alejado del bullicio de la ciudad. Lo que no sabíamos era que detrás de esa apariencia pintoresca se escondía una historia oscura. Llegamos a la cabaña un viernes por la tarde, el sol se estaba poniendo y el aire fresco del bosque nos envolvía. El camino estaba empapado por la lluvia reciente, y las hojas mojadas crujían bajo nuestras botas. La cabaña se erguía solitaria entre los árboles, con su estructura de madera y un tejado inclinado que parecía salir de un cuento de terror. La casa tenía una presencia inquietante, pero estábamos emocionados por la aventura. Decidimos instalar nuestras cosas y preparar una cena. Al principio, todo parecía normal. Reímos, conversamos y disfrutamos del ambiente acogedor del lugar. Sin embargo, algo en el aire cambió cuando la noche cayó. La cabaña parecía cobrar vida con los sonidos del bosque, el ulular de los búhos, el crujido de las ramas y el viento susurrando a través de las rendijas de las ventanas. En medio de las risas y las bromas, empecé a notar que el ambiente se volvía cada vez más tenso. La primera noche fue inquietante. En el silencio, escuchamos lo que parecían pasos en el piso de arriba, a pesar de que estábamos seguros de que no había nadie más en la cabaña. Mis amigos, Daniel, Laura y Javier, estaban igualmente desconcertados, pero trataron de restarle importancia. Sin embargo, el sonido persistió, y yo no pude evitar preguntarme qué lo causaba. Decidimos investigar al día siguiente. Exploramos el bosque circundante y encontramos un viejo diario escondido en una caja de metal enterrada cerca de la cabaña. El diario estaba desgastado, y las páginas estaban llenas de garabatos ilegibles y notas sobre sucesos extraños que habían ocurrido en el lugar. Entre las páginas, encontramos una entrada que describía un ritual antiguo que, según el autor, había desencadenado una presencia oscura en la cabaña. El hallazgo del diario hizo que nuestra excursión tomara un giro sombrío. La curiosidad se mezcló con el temor, y la atmósfera en la cabaña se volvió cada vez más opresiva. A medida que pasaban las horas, los eventos extraños se intensificaron. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y las puertas se cerraban solas. Empezamos a cuestionar si estábamos imaginando cosas o si había algo más siniestro en juego. La noche del segundo día, decidimos realizar un experimento para ver si podíamos comunicarnos con la presencia que creíamos que habitaba la cabaña.
Usamos el diario como guía y tratamos de recrear el ritual descrito en sus páginas. Encendimos velas, dibujamos símbolos en el suelo y pronunciamos las palabras en voz baja. Al principio, nada parecía ocurrir, pero de repente, una fría ráfaga de aire se extendió por la habitación, y las velas comenzaron a parpadear intensamente. Fue en ese momento cuando algo cambió. El clima se volvió más frío y el ambiente se llenó de una energía que nos hizo sentir incómodos. Los pasos en el piso de arriba se volvieron más fuertes y regulares, como si alguien estuviera caminando con paso firme sobre nuestras cabezas. Las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas, y un sentimiento de desesperación se apoderó de nosotros. El clímax de nuestra experiencia llegó en la madrugada del tercer día. Había sido una noche de insomnio para todos nosotros. Los ruidos y las sensaciones inexplicables habían alcanzado su punto máximo. Decidimos enfrentarnos a lo que estaba ocurriendo y subimos al piso superior, siguiendo los pasos que parecían resonar desde el techo. La escalera chirriaba bajo nuestro peso, y el aire se volvía más pesado con cada peldaño que ascendíamos. Al llegar al piso superior, encontramos una habitación vacía con una ventana rota y las cortinas desgarradas. Sin embargo, había una sensación palpable de que algo estaba observándonos. De repente, una figura oscura apareció en la esquina de la habitación, desdibujada y etérea. La figura parecía moverse, pero su forma era indistinta, como si estuviera hecha de sombras. El terror nos invadió. No podíamos movernos ni gritar. La figura comenzó a acercarse a nosotros, y el frío se volvió insoportable. En un momento de desesperación, Daniel tomó una linterna y la dirigió hacia la figura. La luz la atravesó, y la sombra se desvaneció en un susurro helado. En la confusión y el miedo, decidimos abandonar la cabaña de inmediato. Empacamos nuestras cosas rápidamente y salimos en la oscuridad, sin mirar atrás. La experiencia nos dejó exhaustos y aterrorizados, y la cabaña en el bosque se convirtió en un recuerdo que nunca querríamos revivir. Al regresar a la ciudad, intentamos poner en orden nuestros pensamientos y entender lo que había sucedido. La cabaña del bosque se había convertido en una leyenda para nosotros, una historia de terror vivida en carne propia. Nunca volvimos a hablar de ella con la misma ligereza, y la experiencia nos dejó una marca indeleble. Así concluye nuestra historia en la cabaña del eco, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaron en una pesadilla tangible. La próxima vez que escuches un susurro en la oscuridad o sientas una presencia invisible, recuerda que algunas historias de terror no son solo relatos, sino experiencias que marcan para siempre a quienes las viven. Mi nombre es Sofía Morales, y durante muchos años he vivido una vida que podría describirse como tranquila, casi monótona, en un pequeño pueblo en el que las cosas no cambian nunca. Soy bibliotecaria, rodeada de libros antiguos que, en cierto modo, me han servido de refugio desde que era una niña. Siempre he sido una persona reservada, pero esta naturaleza no surgió de la nada, fue el resultado de una tragedia que ha perseguido cada uno de mis días, la desaparición de mi hermano menor, Adrián. Era una noche fría de octubre, cuando Adrián desapareció. Tenía solo 8 años y yo, 10. Recuerdo cómo la niebla se alzaba en el pueblo, cubriendo cada rincón como un manto opresivo. Mis padres me dijeron que no era mi culpa, pero yo sabía que algo más oscuro estaba en juego. Desde entonces, los libros se convirtieron en mi única compañía, los únicos que no me hacían preguntas ni me culpaban. En ellos, buscaba respuestas, pistas que me llevaran a entender qué había sucedido realmente. El otoño es la época del año que más me inquieta. El viento frío y las hojas muertas crujen bajo mis pies cuando camino hacia el trabajo, pero aquel día, algo distinto ocurrió. Al abrir mi buzón, encontré una carta sin remitente, el sobre era amarillo pálido, como si hubiese estado guardado durante años. No tenía sello, solo mi nombre, escrito con una caligrafía que me resultaba perturbadoramente familiar. El contenido de la carta era escueto, pero directo: Sofía, la verdad está en la casa. Ven sola.
no había firma, ni más detalles. Inmediatamente supe a qué casa se refería. En las afueras del pueblo, hay una antigua mansión que lleva décadas abandonada. La gente del lugar dice que está maldita, que nadie debería acercarse a ella. Algunos la llaman la Casa de la Niebla, por cómo la niebla parece aferrarse a ella incluso en días despejados. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Podía sentir el sudor frío en la nuca mientras sostenía la carta. Nadie sabía lo que pasó con Adrián, ni siquiera yo, pero algo en mi interior me decía que esa casa tenía todas las respuestas. Decidí no contarle a nadie sobre la carta. No quería que pensaran que estaba loca, o peor, que intentaran detenerme. Esa noche, me armé de valor, tomé una linterna, una libreta para anotar cualquier detalle y partí hacia la mansión. El camino estaba desierto, solo el sonido de mis pasos y el viento golpeando las ramas de los árboles me acompañaban. Cuanto más me acercaba, más densa se volvía la niebla, como si quisiera envolverme en su abrazo frío. La mansión apareció ante mí, imponente y sombría. Sus ventanas estaban rotas, y la puerta de entrada parecía no haber sido abierta en años. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me acercaba. El aire estaba cargado, como si la misma atmósfera estuviera anticipando mi llegada. Con manos temblorosas, empujé la puerta, que se dio con un chirrido largo y angustiante. El interior estaba sumido en la oscuridad, y el olor a moho y madera podrida era casi insoportable. Encendí la linterna y la dirigí hacia las paredes cubiertas de papel tapiz desgarrado. Todo estaba cubierto de una fina capa de polvo, pero lo más inquietante era el silencio. No se oía ni el más mínimo sonido, ni siquiera los usuales crujidos que se esperan en un lugar tan antiguo. Exploré varias habitaciones, todas vacías, hasta que llegué a una escalera que descendía hacia el sótano. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, pero con un poco de esfuerzo, logré abrirla. Al bajar, el aire se volvió aún más frío, y mis pasos resonaban en las paredes de piedra desnuda. El sótano era más grande de lo que esperaba. En una esquina, encontré una pequeña mesa con una caja de madera encima. La abrí con cuidado, esperando encontrar alguna pista. Dentro, había una vieja grabadora y una cinta de casete. Mi corazón latía con fuerza mientras insertaba la cinta y presionaba play. Una voz familiar, que no escuchaba desde hacía años, comenzó a hablar, la voz de Adrián. Si estás escuchando esto, Sofía, significa que me has encontrado. Sé que siempre has tenido preguntas, y la verdad es que yo también. Esta casa no es lo que parece. Hay algo aquí, algo que me atrajo la noche que desaparecí. No puedo explicarlo, pero es como si la casa misma estuviera viva. Me ha mantenido aquí durante años, mostrándome cosas, susurrándome secretos. Ahora me doy cuenta de que fui elegido para ser parte de ella. Pero no es solo la casa, hay algo más profundo, algo maligno que se alimenta de nuestras mentes, de nuestros miedos. La cinta se detuvo abruptamente. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que había escuchado. ¿Podría ser cierto? ¿Estaba Adrián realmente aquí, atrapado por alguna fuerza oscura? De repente, sentí un cambio en la atmósfera. El aire se volvió denso y difícil de respirar. La linterna comenzó a parpadear, y en medio de la penumbra, vi una figura en la esquina opuesta de la habitación. Parecía un niño, pero su rostro estaba distorsionado, como si hubiera sido deformado por el tiempo y el sufrimiento. «Adrián», susurré, pero la figura no respondió. Comenzó a moverse hacia mí, con pasos lentos y pesados. Intenté retroceder, pero me encontré contra la pared. Mi cuerpo no respondía, y sentía que mi mente se llenaba de pensamientos oscuros, de miedos que no sabía que tenía. «Debes irte, Sofía. No perteneces aquí», dijo una voz que parecía salir de todas partes. «La casa me ha tomado, y no me dejará ir. Pero tú aún puedes escapar». Luchando contra el terror que me paralizaba, corrí hacia las escaleras.
la puerta del sótano se cerró de golpe, y la mansión comenzó a temblar. Podía escuchar risas y susurros a mi alrededor, pero no me detuve. Sabía que si me detenía, la casa me tomaría también. Con un último esfuerzo, logré abrir la puerta y salir corriendo hacia la noche. La niebla se había disipado, y el aire era fresco y limpio. Me giré para ver la mansión, pero ya no estaba allí, solo un campo vacío, como si nunca hubiera existido. Regresé al pueblo, pero nunca hablé de lo que vi. La gente notó un cambio en mí, pero nadie se atrevió a preguntar. Sabía que lo que había sucedido era real, pero también sabía que la verdad era demasiado terrible para ser compartida. Ahora, cada vez que el viento sopla en otoño y la niebla comienza a levantarse, no puedo evitar mirar hacia las afueras del pueblo. Sé que la casa está allí, esperando, y que algún día intentará llamarme de nuevo. Pero esta vez, estaré preparada. Mi nombre es Marcos, y durante toda mi vida he vivido en un vecindario que parece sacado de una postal. Casas alineadas de manera perfecta, con jardines bien cuidados y vecinos que, al menos en apariencia, llevan vidas tranquilas. Pero, como suelen decir, no todo lo que brilla es oro. Este vecindario tiene una historia oscura, una que pocos conocen y que nadie se atreve a contar en voz alta. Yo mismo no la habría creído, de no ser por lo que me sucedió. Vivo en la esquina de la calle principal, en una casa antigua que perteneció a mi abuela. Ella falleció cuando yo era un niño, dejándome esta propiedad como herencia. Desde pequeño, siempre me sentí diferente, como si no encajara del todo con los otros niños del vecindario. Pasaba la mayor parte del tiempo en la casa de mi abuela, explorando los rincones y recovecos que la mayoría de la gente evitaría. Había algo en esa casa que me atraía, algo que no podía explicar pero que me llenaba de una mezcla de curiosidad y temor. Mis padres me decían que era imaginación mía, que la casa simplemente era vieja y por eso hacía ruidos extraños. Pero yo sabía que había más. Una noche, mientras exploraba el sótano, encontré una caja de madera oculta detrás de una pared falsa. Dentro, había una carta sellada con cera roja, dirigida a mí. La abrí con manos temblorosas, y su contenido cambió mi vida para siempre. La carta estaba escrita por mi abuela, en una letra elegante y fluida. Me hablaba de una tradición familiar de la que nunca había oído hablar, una que se transmitía de generación en generación, pero que había sido interrumpida cuando ella falleció. Me contaba sobre un secreto oscuro, uno que debía ser guardado a toda costa, pues su revelación traería consecuencias catastróficas no solo para mí, sino para todo el vecindario. La carta mencionaba un lugar al que debía ir al cumplir 18 años, una vieja mansión en el extremo más alejado del vecindario, en una calle que parecía haberse detenido en el tiempo. La casa, abandonada durante décadas, había pertenecido a una familia que desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que se mudaron abruptamente, otros que fueron víctimas de un crimen, pero la verdad era mucho más siniestra. El día que cumplí 18 años, mi vida cambió para siempre. La carta de mi abuela había sido clara, debía ir a esa casa y reclamar mi herencia. No sabía qué esperar, pero una parte de mí sentía que no tenía otra opción. La noche antes de partir, apenas pude dormir. Mi mente estaba llena de imágenes aterradoras de lo que podría encontrar. Sin embargo, al amanecer, me armé de valor y me dirigí a la casa. Cuando llegué, me recibió un silencio sepulcral. La puerta, cubierta de polvo y telarañas, se abrió con un chirrido aterrador. Dentro, el aire estaba viciado, como si el tiempo se hubiera detenido. Caminé por los pasillos oscuros, iluminando mi camino con una linterna. Había una sensación palpable de maldad en el aire, una presencia que parecía observarme desde las sombras. Finalmente, llegué a una sala al final del pasillo. En el centro,
Había una mesa con un libro antiguo y una vela encendida, como si alguien hubiera estado esperándome. El libro, cubierto de símbolos extraños, parecía estar escrito en un idioma que no entendía. Pero al tocarlo, sentí una conexión inmediata, como si mi mente se hubiera abierto a conocimientos que no deberían ser conocidos por ningún ser humano. De repente, la puerta de la sala se cerró de golpe, y la vela se apagó, dejándome en la oscuridad total. Sentí que algo se movía a mi alrededor, una presencia que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. El aire se volvió más pesado, y una sensación de pánico me invadió. Intenté moverme, pero mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. De pronto, una voz surgió de la nada, un susurro frío y aterrador que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Eres el último, Marcos. El último guardián del secreto. Tu abuela lo sabía, y ahora, tú también lo sabes. Pero con este conocimiento viene un precio. Un precio que debes estar dispuesto a pagar. La voz me llenó de terror. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La presencia se hizo más fuerte, más tangible, hasta que sentí un frío helado en mi piel. Entonces, lo vi. Una figura oscura emergió de las sombras, una silueta humanoide pero sin rasgos, como una sombra viva. Se acercó a mí, y su simple proximidad me robó el aliento. Tu alma, Marcos. Ese es el precio. Si no cumples con tu deber, el vecindario pagará el precio por tu fracaso. De alguna manera, supe que la figura no mentía. No tenía opción. El libro, la casa, el secreto, todo había sido preparado para este momento. Cerré los ojos, sintiendo que mi vida llegaba a su fin, pero en lugar de dolor, sentí una sensación de paz. Abrí los ojos y la figura había desaparecido, pero la sensación de peligro no. Salí de la casa en un estado de aturdimiento. No sabía si lo que había experimentado era real o una pesadilla. Pero cuando llegué a mi casa, todo estaba en silencio. El vecindario, que solía estar lleno de actividad, parecía desierto. Las luces de las casas estaban apagadas, y no se escuchaba ni un solo sonido. Algo había cambiado, algo que no podía entender completamente. Esa noche, recibí una visita inesperada. Un anciano que nunca había visto antes tocó a mi puerta. Me dijo que sabía lo que había pasado en la casa, y que yo no estaba solo. Otros habían pasado por lo mismo, pero no todos habían sobrevivido. Me entregó un anillo con el mismo símbolo que había visto en el libro y me dijo que, mientras lo llevara, estaría protegido. Pero también me advirtió que el peligro no había pasado, que debía mantenerme alerta, pues lo que había despertado en esa casa no se iría fácilmente. Desde entonces, he vivido con la certeza de que algo oscuro acecha en las sombras. El vecindario nunca volvió a ser el mismo, y yo tampoco. Ahora sé que la historia de mi familia está llena de secretos oscuros, y que mi papel en ella apenas comienza. Pero lo que más me aterra es que, a veces, en la oscuridad de la noche, escucho esa voz otra vez, recordándome que mi deuda aún no ha sido saldada. Me llamo Lucas, y siempre he sido un hombre pragmático. No creo en fantasmas, ni en maldiciones, ni en nada que no pueda ser probado con hechos concretos. Durante años trabajé como ingeniero civil, acostumbrado a las estructuras sólidas y a las matemáticas precisas, a las certezas del mundo físico. Pero todo eso cambió cuando me mudé a la casa en el bosque, un lugar que parecía inofensivo a primera vista, pero que resultó ser un pozo profundo de horrores inimaginables. Era el final de un largo verano cuando encontré la casa. Buscaba un lugar apartado, lejos del bullicio de la ciudad, donde pudiera trabajar en paz en mis proyectos personales. La casa era antigua, pero robusta, con una estructura de piedra que había resistido el paso de los años.
Lo que más me atrajo fue su ubicación, rodeada de espesos árboles, con un pequeño arroyo que corría justo detrás, alimentando una pequeña laguna que reflejaba el cielo de manera casi hipnótica. Parecía un lugar perfecto para la tranquilidad que tanto anhelaba. Los primeros días fueron una delicia. Me sumergí en mi trabajo, disfrutando del silencio interrumpido solo por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. La casa, aunque vieja, era acogedora. Las paredes de madera crujían ligeramente, pero lo tomé como parte del encanto rústico. Sin embargo, pronto comencé a notar pequeños detalles que no tenían explicación. La primera noche que me desperté en medio de la madrugada, lo atribuí a la excitación de estar en un lugar nuevo. Pero esa fue solo la primera de muchas noches inquietas. Una corriente de aire frío se deslizó por la habitación, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Sentí una presencia, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Pero cuando encendí la luz, no había nada allí, solo el reflejo de mis propios ojos, vidriosos por el sueño y la ansiedad, en el espejo del armario. Los días pasaban, y la sensación de ser observado se intensificaba. Empecé a escuchar ruidos en la casa durante la noche, pasos en el pasillo, puertas que se abrían y cerraban por sí solas. Mi mente, siempre tan lógica, buscaba explicaciones racionales. Tal vez era el viento, o quizás roedores que se habían colado en la casa. Pero esas explicaciones empezaron a desmoronarse cuando los eventos se volvieron más personales, más directos. Una mañana, encontré el libro en la sala. No lo reconocí al principio, era un viejo diario, con las páginas amarillentas y cubiertas de polvo. No recordaba haberlo visto antes. Lo abrí, y mis manos temblaron cuando leí la primera página. Era un diario de la persona que había vivido en la casa antes que yo, un hombre llamado Joaquín. Sus escritos comenzaron de manera inocente, hablando de su amor por la naturaleza y su felicidad al encontrar un lugar tan apartado. Pero con cada página, las entradas se volvían más oscuras, más desesperadas. Joaquín hablaba de una presencia en la casa, una entidad que había empezado a manifestarse después de una tormenta violenta que había azotado el área. Decía que al principio eran solo sombras en el rabillo del ojo, pero que con el tiempo, las apariciones se volvieron más tangibles. Describía cómo comenzó a escuchar voces en la noche, susurros que no podía entender pero que lo llenaban de un terror indescriptible. Hablaba de puertas que se cerraban de golpe, de espejos que reflejaban imágenes distorsionadas, y de una figura alta y oscura que lo observaba desde el final del pasillo cada noche. Mientras leía esas palabras, sentí un escalofrío recorrer mi columna. No podía negar las similitudes entre lo que Joaquín describía y lo que yo mismo había experimentado. Decidí que era hora de irme, de dejar la casa y no volver jamás. Pero cuando intenté abrir la puerta principal, descubrí que estaba cerrada con llave. Busqué desesperadamente la llave por toda la casa, pero no estaba en ninguna parte. Era como si la casa misma hubiera decidido que no me permitiría salir. Esa noche, la peor de todas, decidí no dormir. Me senté en el salón con todas las luces encendidas, el diario de Joaquín apretado en mis manos temblorosas. La tensión era palpable, el aire estaba cargado de una energía que me hacía sentir como si estuviera siendo observado desde todas partes. Y entonces, lo escuché. Un golpe fuerte en la puerta del sótano, como si algo estuviera tratando de salir. El miedo me paralizó, pero de alguna manera me obligué a levantarme. Me acerqué a la puerta del sótano, cada paso pesado y lleno de terror. Sabía que no debía abrirla, pero algo, una fuerza que no podía comprender, me empujaba a hacerlo. Con las manos temblando, giré el pomo y abrí la puerta. El aire frío me envolvió, y el sonido de pasos arrastrándose por las escaleras me llenó de un terror indescriptible. Allí, en la oscuridad del sótano, vi una sombra moverse, una figura alta y delgada, con ojos que brillaban con una malicia inhumana. No era humano, no podía serlo.
El pánico me envolvió, y retrocedí, pero la puerta detrás de mí se cerró de golpe, atrapándome en la oscuridad con esa cosa. Nunca olvidaré lo que sucedió después. Todo lo que recuerdo es un grito que no sé si fue mío o de aquella entidad. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si algo me estuviera desgarrando desde adentro. Y luego, todo se volvió negro. Desperté al día siguiente, tumbado en el suelo del salón. La casa estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que algo había cambiado. Me levanté, con el cuerpo adolorido y la mente confusa, y encontré la puerta principal abierta de par en par. No perdí tiempo en recoger mis cosas, simplemente salí de allí, dejando todo atrás. Nunca volví a esa casa. He intentado seguir con mi vida, pero las noches nunca han sido las mismas. A veces, todavía siento esa presencia, como si me hubiera seguido desde ese sótano. Cuando miro mi reflejo en el espejo, a veces creo ver una sombra detrás de mí, una figura alta y delgada que me observa desde la oscuridad. Han pasado años, pero no puedo escapar del recuerdo de esa noche. Es como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en esa casa, en ese sótano, con esa cosa que nunca debería haber despertado. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos brillantes, llenos de malicia, y sé que algún día, vendrá por mí. Nunca creí en los fantasmas ni en los espíritus. Para mí, siempre fue cuestión de lógica y ciencia. Sin embargo, todo cambió aquella noche en el que decidí mudarme a la vieja casa de campo de mis abuelos, ubicada en un pequeño pueblo llamado Elmswood. Mi nombre es Daniel Collins, un joven ingeniero de 31 años, que por circunstancias inesperadas, se vio obligado a dejar la ciudad y regresar a las raíces familiares. La casa era una construcción imponente, de piedra grisácea y con un tejado a dos aguas cubierto de musgo. Los años le habían dado un aire majestuoso pero también sombrío. Me resultaba inquietante, pero la necesidad de un cambio de ambiente y la promesa de tranquilidad me llevaron a tomar la decisión. Mi única compañía era mi perro, Max, un labrador negro que me seguía fielmente. Desde el primer día en la casa, la atmósfera parecía diferente. Un pesado silencio envolvía cada rincón, y el viento que soplaba entre las rendijas de las ventanas sonaba como lamentos distantes. La primera noche, mientras me acomodaba en mi nueva habitación, oí pasos en el piso superior, aunque estaba solo. Al principio lo atribuía a una simple ilusión auditiva, pero el sonido era demasiado claro y constante. A medida que pasaban los días, la sensación de ser observado se hacía cada vez más palpable. Max comenzó a comportarse de manera extraña, se mantenía al borde de la casa, olfateando el aire y ladrando sin razón aparente. Exploré el desván, el sótano y cada habitación, buscando una explicación racional, pero no encontré nada fuera de lo común. Un día, mientras arreglaba la biblioteca de mi abuelo, encontré un viejo diario cubierto de polvo. El diario pertenecía a mi abuelo, que había escrito sobre su vida en el pueblo y sobre la casa. En una de las páginas, mencionaba algo perturbador: ecos en la niebla, en las noches sin luna, cuando la casa se despierta. Mi abuelo nunca fue alguien propenso a las fantasías, así que me intrigó su anotación. La noche siguiente, me decidí a investigar más a fondo. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, noté que la temperatura había bajado abruptamente. Los ruidos que antes me parecían naturales ahora eran intensos y desconcertantes. Se escuchaban susurros entrecortados, como si alguien estuviera tratando de comunicar algo desde el más allá. La situación alcanzó su punto culminante en una noche especialmente oscura, cuando la niebla cubría el pueblo como una manta gruesa. Decidí hacer un experimento, me armé de valor y me adentré en el jardín en busca de respuestas. La niebla era tan densa que apenas podía ver más allá de unos metros. De repente, un susurro helado acarició mi oído, y una figura difusa apareció entre la niebla.
Era una figura vestida con ropas antiguas, con una expresión de desesperación. Mi corazón se aceleró y el miedo se apoderó de mí, pero me mantuve firme. La figura parecía estar intentando comunicarse, sus movimientos eran erráticos y su rostro, aunque borroso, mostraba una profunda tristeza. Recorrí el jardín siguiendo a la figura, que finalmente se detuvo frente a un viejo roble en el extremo del terreno. Allí, el suelo parecía estar revuelto, como si alguien hubiera cavado recientemente. La figura desapareció en un parpadeo y, con ella, el susurro de los lamentos cesó. Decidí excavar en el lugar y, para mi sorpresa, encontré una pequeña caja de madera enterrada. Dentro de ella había fotografías antiguas y una carta desgastada. La carta estaba firmada por un hombre llamado Edward Collins, un antepasado mío que había vivido en la casa en el siglo XIX. En la carta, Edward hablaba de un trato oscuro que había hecho para proteger su familia, un pacto con fuerzas que no comprendía completamente. El pacto, según él, había requerido un sacrificio y, en la carta, Edward pedía perdón a sus descendientes por las consecuencias que podrían enfrentar. La carta me reveló que los ecos en la niebla eran el resultado del pacto de mi antepasado, un precio que la familia debía pagar por la protección recibida. La presencia que había visto en el jardín era el espíritu de Edward, atrapado en un ciclo de sufrimiento y desesperación. Al amanecer, sentí que la atmósfera en la casa había cambiado. El aire se había vuelto más ligero y los ruidos extraños cesaron. Decidí hacer una ceremonia en el jardín, en honor a mi antepasado, para liberarlo de su tormento. Aunque no pude deshacer el pacto, al menos pude darle un cierre simbólico. A partir de ese día, la casa se sintió más tranquila. Los susurros se extinguieron, y la niebla que solía envolver la propiedad comenzó a despejarse más rápidamente. La experiencia me había cambiado para siempre, haciéndome más consciente de la delgada línea entre el mundo tangible y lo desconocido. Nunca más volví a dudar de lo inexplicable, que a veces, la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier ficción. La vieja casa de campo en Elmswood se convirtió en un refugio de paz, y aunque a veces miro hacia el jardín, ya no siento el mismo temor. Solo la memoria de una noche aterradora y la lección aprendida permanecen como ecos de una historia que nunca olvidaré.